Bienvenido a tu podcast en donde vas a aprender todo lo relacionado con el entorno blockchain. Comenzamos. ¿Qué tal, mis estimadas y estimados? Pues bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto y entorno blockchain. El día de hoy pues tenemos a un invitado que pues conocí ahí gracias a Naná, la invitada del episodio pasado, en uno que otro evento presencial de Web3. Y pues bueno, me parece una persona interesante y también tiene mucha trayectoria en este mundo, por lo menos de los que yo conozco en persona, podría decir que es de los que más trayectoria podríamos decir que tiene, ¿no? Entonces van a aprender mucho de él el día de hoy. Y pues bueno, mi estimado Elian, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. No, Miguel, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar por acá y platicar más acerca de esta industria, de este espacio y un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de los años ya. Este episodio es posible gracias a nuestros sponsors. Lens Protocol permite que las redes sociales de Web3 florezcan. En estas diferentes apps puedes llevar a tus seguidores en lugar de que se queden atorados en el mismo algoritmo. Lens permite que los usuarios vivan la experiencia de redes sociales como el usuario quiera. Lens es para los creadores. Not your keys, not your content. Sí, al final una industria emocionante y que cada vez más gente va a empezar a adentrarse, ¿no? Entonces, qué mejor ser de los que puedan permitirle onboardearse de forma más amigable a las personas como tal, ¿no? Entonces, me gustaría empezar, mi estimado Elian, que le puedas platicar a la gente en términos generales, ¿cómo podrías explicar quién es Elian Huesca, Elian Crypto, como te gustaría que te dijeran? ¿Quién es Elian Huesca en el entorno blockchain? Claro que sí, pues mira, yo en realidad estaba en otras cosas antes de trabajar en esta industria. Yo trabajaba en una agencia de Naciones Unidas que se enfoca en temas de migración y estuve trabajando, yo estudié Relaciones Internacionales, entonces nada que ver ni con temas financieros ni de desarrollo de software, sino más bien, pues sí, relaciones internacionales, ciencias políticas, ¿no? Estuve trabajando en temas de migrantes con una agencia de Naciones Unidas y en 2016 hice una maestría. Y durante la maestría, finales de 2016, principios de 2017, es cuando como que me adentro en la madriguera del conejo que es Bitcoin, ¿no? En el rabbit hole. Y antes de esto, yo la primera vez que escuché sobre Bitcoin fue en el año 2011, cuando a Julian Assange de Wikileaks le cortan el acceso a las cuentas de banco para poder hacer donaciones y comienza a aceptar Bitcoin. Esta es la primera vez que yo escucho sobre Bitcoin y claro, yo no tenía ni la menor idea, me pareció como una curiosidad del internet y lo pensé en ese momento como, mira, una moneda del internet. Hasta ahí llegó como mi entendimiento, ¿no? De qué era Bitcoin. Y qué curioso ya hoy, leyendo sobre qué pasaba en esos momentos, hay un mensaje de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, justo después de este anuncio de Wikileaks de Julian Assange, en donde dice que Bitcoin aún era demasiado pequeño para recibir toda la atención que iba a recibir a partir de este anuncio de Julian Assange, ¿no? Claro, esto yo lo leía hace poco, pero me pareció muy curioso. Y la siguiente vez es en el año 2014 con The Silk Road, estos mercados de drogas ilegales en el Deep Web. Y esta es la segunda vez que escucho hablar sobre Bitcoin y nuevamente pienso, mira, qué curioso, una moneda del internet con la cual puedes comprar mota. Hasta ahí llegó, ¿sabes? Como mi entendimiento de qué era Bitcoin en ese momento. Y no es hasta 2010 y finales de 2016, principios de 2017, que entiendo Bitcoin a partir del caso de las remesas, en donde yo estudiando temas migratorios, porque mi maestría fue en migración, la hice en el Reino Unido, estudiando sobre migración, estudiando sobre remesas, ahí es donde me hace clic Bitcoin, en el sentido de que por primera vez en la historia una dinámica de tener dos monedas se rompe con un nuevo paradigma que es tener una moneda que vale lo mismo en ambos lados de la frontera. Y ahí es cuando me hace clic y como que digo, diablos, esto lo cambia todo. Y pues decido como adentrarme a estudiar y entender pues qué era Bitcoin, ¿no? Todo esto fue el año 2017. O sea, como que yo empecé a comprar a principios del año 2017 fue cuando compré mis primeras criptos. Que la primera criptomoneda que compré fue Litecoin y después compré Bitcoin y Ethereum. Y bueno, pues me tocó toda la subida del 2017, toda la locura de los ICOs. Y más o menos hasta arriba de la burbuja, como con Bitcoin en $20,000, que es cuando yo regreso de Inglaterra a México, porque yo tenía que regresar,
es cuando digo, esto lo cambia todo, tengo que meterme en esta industria. Y es cuando me doy cuenta que es una industria. Y como industria necesita todo tipo de perfiles. Porque yo pensaba, ¿cómo le hago para trabajar en esto si no soy financiero o no soy desarrollador de software? Y pues nada, ahí es cuando me clavo, y regresando a México, pues ya fue como, digamos, comencé. Lo primero fue involucrarme en entender quién estaba dentro de la comunidad. A ver, es que ni siquiera pensaba que había una comunidad, ¿no? Simplemente pensaba, debe haber más gente que está trabajando en esto. Debe haber gente que le interesa y que quiere conocer y que quiere hablar. Entonces, pues lo primero fue eso, como involucrarme con esas personas, y que fueron mis primeros contactos. Sabes, como todo 2018, el precio caía, pero yo conocía más personas que les interesaba. Y más o menos hacia finales de 2018, que es lo que hice en 2018, fue hacer una página con un amigo, con Roberto, que se llama Crypto Nerds, y empezamos a dar pláticas sobre Bitcoin en universidades, en pequeños meetups. Por ahí la otra vez vi una foto de estos primeros meetups y éramos, claro, o sea, yo y 5 personas hablando sobre cripto en 2018. Y, y de ahí, pues mucho fue, sabes, como este tema de educación, este tema de hablar acerca de cripto. En noviembre, recuerdo que Bitcoin cayó de $6,000 a $3,000, noviembre de 2018. Y dije, como que ahí como que dudé por un segundo, mi convicción dudó si esta industria era la correcta y si había tomado la decisión correcta de dejar esa carrera que yo tenía y dar ese salto, ¿no? Pero a la semana, 1 o 2 semanas después, me invitaron a Canadá a dar una consultoría sobre wallets de cripto, ¿no? Sobre cómo utilizarlas, UX, UI. Y, y nada, fue como esa confirmación de sí, esto es real, esto es una industria, esto me está pagando, este es el camino, ¿no? Y de ahí, pues bueno, me involucré en diferentes proyectos. Decred, una criptomoneda que es un blockchain híbrido. Estuve muy involucrado cerca de 2 años y medio, viajando por la TAM todo 2019. Tuve la oportunidad de viajar por toda América Latina, entendiendo cómo la industria funciona en cada país. Porque al final, digo, un Bitcoin vale igual, un Bitcoin es igual a un Bitcoin en cualquier lugar del mundo, pero en cada país un Bitcoin tiene un tratamiento distinto. Hay países donde está prohibido y hay países donde se florece, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante descubrir a lo largo de 2019. 2020 empieza la pandemia, y con la pandemia, pues bueno, como que todo se vuelve digital y fue muchos temas digitales, y ahí también estaba involucrado con Decred, y al mismo tiempo dando pláticas sobre cripto en donde me invitaran, hacia donde fuera. Fue cuando me empecé a involucrar también en el tema de metaversos y NFTs hacia finales de 2019, principios de 2020. En 2020 estuve trabajando con Bitso, que es una casa de criptomonedas gigantesca, y fue una experiencia increíble. Ahí estuve trabajando en temas de comunidad, de crecimiento de la comunidad, y un poco cómo los usuarios pueden servir como un catalizador para que más usuarios puedan aprender a utilizar estas tecnologías y, claro, pues crecer Bitso, ¿no? Entonces, una experiencia increíble con Bitso. Entender un poco como entender lo que han logrado construir a lo largo de los últimos ya casi 8 años. Wow, mis respetos, ¿no? Increíble. Y estuve también involucrado a lo largo de ese 2020 en temas de NFTs. Luego 2021, no, perdón, eso fue 2021 cuando empecé a trabajar con Bitso. 2022 estuve trabajando con una casa de cambio de derivados que se llama BitGet, que es una de las más grandes del mundo, y estuve trabajando todo 2022. Ahí más bien en temas de desarrollo de negocios, trabajar con creadores de contenido, con key opinion leaders. No, que es key, ¿con qué más trabajé ahí? Sí, más bien como eventos, temas más bien como de brand awareness y user acquisition también. Y muy involucrado también en el tema de NFTs, como que el tema de NFTs me ha tenido así como super hook. Entonces ahí con una artista que se llama Fernanda Bocar de Argentina, ella como que tenía ya todo el arte para una colección. Le dije, güey, pues te ayudo, la estrategia, cómo le hacemos. Y lanzamos una colección que se llama Serious and Cool People, que es una colección divina. Son piezas 1 a 1 en la red de Polygon, y se vendieron todas 111 piezas. Y bueno, pues de ahí como que aprendimos muchísimo acerca del ecosistema de NFTs, de quiénes son los coleccionistas, quiénes especulan y un poco los futuros casos de uso que pueden tener. Y luego eso fue 2022. Y este año como que pues estoy muy enfocado a hacer contenido. Como que este año dije, como que este año quiero hacer contenido. Entonces estoy como tratando, ¿sabes? Como llegar a esa dinámica de poder tener como hacer una máquina de contenido. Y a la par, pues hago consultorías para empresas, igual pláticas, a donde me inviten voy a dar pláticas.
con Jamex, un artista de NFTs mexicano, probablemente el único criptoartista mexicano. Y con él lanzamos eso es un chiste, pero está muy bueno. Lanzamos una colección en Ordinals que se llama Inscribed Satoshis, 333 Dorian Satoshi Nakamotos con alrededor de 69 traits, 69 características. Y bueno, pues ha sido como muy interesante entender estas nuevas tecnologías que están creciendo sobre Bitcoin, como compararlo, ¿no?, con lo que ya está construido sobre Ethereum y ver todavía la distancia que existe de desarrollo en términos de infraestructura alrededor de la tecnología de los ordinals y también un poco el debate que hay alrededor de lo útil o no que pueden ser, la relevancia o no que pueden ser, o el problema que pueden ser, ¿no? Entonces, pues sí, ya un camino largo y pues nada, pues como involucradísimo. La verdad es que hoy, si no sabría dónde ir si tuviera que cambiar de industria, porque es una industria fascinante, sabes, la velocidad a la que se mueve y todo lo que sucede en todo momento se vuelve como adictivo, ¿sabes? O sea, después de esto ya no sé qué hay. O sea, cripto es como un camino de ida y no hay vuelta atrás. Sí, literal, un rabbit hole, ¿no? Como se dice internamente en la comunidad. Pero pues, wow, impresionante. Te echaste unos buenos minutos de solamente hablar de tu trayectoria. Queda claro que llevas años, ¿no? Llevas años en esto y pues la verdad, te tengo envidia de la buena, qué bueno. Porque yo igual, como tú, mi primer compra de cripto fue en 2017, pero yo a diferencia de ti, digamos que me bajé del barco temporalmente cuando vino el crash del 2018. Yo compré no Bitcoin, no Litecoin. Yo compré, fue duro y más pues para un novato. Yo era mi primer semestre de universidad. Me tocaron la subida, ¿no? 2017. Entonces, pues yo ya me veía volviéndome millonario. Yo invité a un buen de gente, amigos, familiares. Compré, ¿no? Este es el futuro, igual, sin saber yo realmente, obviamente, qué estaba pasando. Y ahí me tocó el crash, ¿no? Nos la comimos toda yo y mi gente cercana. Entonces, pues obviamente, ya de esta forma no me bajaban, ¿no? Yo estudié finanzas, ¿no? Yo estudié finanzas. Entonces decían, este güey va a ser un financiero bien maleta, ¿no? O sea, me recomendó algo que me hizo perder toda mi inversión casi. Me compré XRP, ¿no? Esta polémica, este token tan polémico que, digo, yo ni entendía realmente. Yo lo vi en Bitso y dije, es el más barato, costaba 4 pesos, creo, mexicanos. Pues por eso le metí, ¿no? Pero fue esa de mis historias. Y ya retomé realmente el camino en 2021, ya con fuerza, entendiéndole y con mucho más fundamento. Pero está fregón, Elian, todo lo que platicas. Y pues, con toda la experiencia que tienes, pues a mí me gustaría que si le pudieras dar un consejo a la gente que está escuchando, muchos están interesados en entrar, todavía no están dentro del ecosistema, realmente la gran parte de la audiencia de este podcast. ¿Tú qué consejos le podrías dar a esas personas que quieren intentar probar, pero no saben ni por dónde empezar, con quién asesorarse? O sea, desde cero, literalmente están. ¿Tú qué podrías decirles a ellos? Creo que es una industria, es un espacio en donde existe esta curva de aprendizaje, ¿no? Donde definitivamente hay nuevos términos, nuevos conceptos. Recuerdo que en algún momento a una gran amiga le explicaba acerca de la escasez digital que representa Bitcoin. El hecho de que solamente va a haber 21 millones de Bitcoins. Y recuerdo que cuando le dije escasez digital, hubo como un cortocircuito en su cabeza. Como que ¿sabes? O sea, como que eso representa... Claro, eso, o sea, nunca había escuchado ese término, ¿no? Escasez digital. Entonces, claro que hay esta curva de aprendizaje que las personas tienen que tener. Y creo que ese es el primer consejo, como cultiven curiosidad por este espacio. Porque si no tienes curiosidad, es bien difícil adentrarse, porque todo es nuevo. Y como todo es nuevo, tienes que aprender nuevas cosas. Entonces, al ser un espacio completamente nuevo, si esa curiosidad de repente un día no la tienes, pues nada, ya, bye, ¿no? Y conozco muchas personas que eso les pasa, ¿no? Como que se adentran, como que le están viendo el hoyo, como que más o menos, pero pierden esa curiosidad y como que es difícil. Entonces, hasta el próximo bull run cuando ya cuesta el doble. Entonces... sí, siempre pasa. Creo que esa curiosidad es bien importante y el siguiente paso es abrir una cuenta de Twitter, sí o sí. O sea, como que ese sería el siguiente consejo, y seguirte a ti y seguirme a mí y seguir a las personas con las cuales platicamos en Twitter, porque al final eso también es re interesante, ¿no? Un espacio tan nuevo como es no hay. Bueno, ahora ya, ¿no? Por ejemplo, tú que estás estudiando un máster, pero y es como hay muchas más opciones desde el punto de vista de educación.
Pero realmente aún Sí, es claro. un espacio en donde lo que más vas a aprender va a ser en Twitter y en YouTube. Yo todo lo que aprendí fue en Twitter y YouTube. Sí. Entonces creo que conectar con quien está hablando de esto es bien importante. Un consejo que daría es como ser cautelosos desde el punto de vista de que no todo lo que, como, a ver, si algo se ve demasiado bien para ser verdad, probablemente no lo sea. Porque hacer un espacio que es tan nuevo, pues de repente es muy fácil que a uno lo flasheen con términos nuevos y retornos y, sabes, y te vas a volver rico, y una página web súper linda y de repente, pues no era puro vapor, ¿no? Entonces, hay que tener como esta visión muy crítica al mismo tiempo, como muy abierta, pero también al mismo tiempo muy crítica. Y la otra que recomendaría, y esto es un poco mi lado más maximalista de Bitcoin, es que primero entiendan Bitcoin. Porque una vez que entiendes por qué Bitcoin vale, por qué Bitcoin es valioso, por qué alguien le da valor a Bitcoin, entonces entender por qué alguien le daría valor a Ethereum puede ser un poco más, puede tener más sentido. Al final del día, Bitcoin es el Big Bang, ¿sabes? Todo nace en Bitcoin. Y mi lado maximalista dice, todo inicia en Bitcoin y todo termina en Bitcoin, ¿no? Pero digo, al final creo que nos dirigimos hacia un mundo, ¿sabes? Donde va a haber muchísimas cadenas y estas cadenas se van a hablar entre sí y van a ser interoperables. Pero entender por qué Bitcoin vale y por qué Bitcoin es resistente de la forma en que lo es bien importante. Porque entonces cuando tú ves a otro proyecto, otra tecnología, otra cadena y te das cuenta que tiene un CEO o te das cuenta que tiene todos estos entes que son propensos a ser factores de ataque, en fin, y nos podemos adentrar, ¿no?, en cosas un poco más técnicas, pero creo que eso es bien importante. No sé, creo que al final es un espacio en donde se requiere mucha curiosidad, pero también es un espacio completamente abierto, en donde toda la información ahí está. Y hoy, afortunadamente, yo cuando entré a este espacio había mucha menos información en español y hoy creo que quienes estamos haciendo contenido y tratando sabes, como dar a entender que esto, antes que nada, es una tecnología y después puede ser un vehículo de inversión o puede ser una forma de ahorro o puede ser una forma de hacer negocios globales, en fin, todos los casos de usos que hay. Creo que eso es bien importante. Y otra cosa ahí que se me olvidó. Como distinguir entre precio y valor. Precio como lo más notorio que vemos, que es esta cosa que sube y baja y de repente all time high $69,000 y de repente nuevo all time low $15,000 y que nos emociona y que lloramos. Ese es el precio y es el reflejo de las fuerzas del mercado. ¿Ok? Y luego tenemos el valor, que es la tecnología subyacente que permite que ese precio exista. Y cuando entiendes que la tecnología está ahí y funciona, y durante 14 años Bitcoin ha creado un nuevo bloque cada 10 minutos de forma ininterrumpida, entonces podemos entender que el precio es distinto. Y eso creo que es bien importante porque nos abre las diferentes dimensiones que encontramos en esta industria, ¿no? Es un punto importante de que en este espacio la fuente de información o para aprender Twitter y YouTube, yo también lo creo, ¿no? Digo, por más que esté en el máster y lo que quieras, este mundo se mueve con tanta velocidad que pues de aquí a que lo pongan en un programa de máster y lo que quieras, por lo menos lo más actualizado, pues no va a ser, no va a llegar a tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo también, personalmente hablando, apoyo muchísimo Twitter y YouTube como fuentes de aprendizaje para quien sea, seas newbie o seas ya el que lleva una década de trayectoria en el ecosistema, siempre y cuando sepas depurar cuentas que compartan información valiosa y no puro humo, estás pues prácticamente del otro lado hablando de toda esta parte del aprendizaje como tal, ¿no? Entonces, pues está bastante bien. Y también otro punto importante que tocas, pues Bitcoin, ¿no? O sea, porque a mí personalmente hablando me llegan muchas preguntas de, oye Mike, pero ¿qué es mejor, Bitcoin o Ethereum? A ver, pues es que primero tienes que entender las dos y para qué sirven. Porque lo único que les puedo decir es que Bitcoin es único, es la realidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí hay cadenas más escalables y con una tecnología más novedosa y lo que me digas, pero eso no quiere decir que precisamente sea mejor que Bitcoin, porque Bitcoin tiene un objetivo muy concreto y al final de cuentas es un proyecto que se cuece aparte de mi punto de vista, porque como dices,
no hay CEO, no hay un equipo fundador, no hay un equipo de business development y demás, ¿no? Entonces, pues son cosas bastante interesantes. Y pues yo lo que veo es que estás muy metido, sí, obviamente en todo el sistema Web3, pero personalmente hablando, pues te creo que te apasiona Bitcoin en sí, ¿no? Y es parte importante del también por qué quiero tener invitado a este podcast y de que le platiques un poco a la gente. ¿Tú qué podrías decir, mi estimado Lian, para ti, qué es Bitcoin? Porque ya sabemos que por definición Satoshi es el sistema electrónico de efectivo de igual a igual, ¿no? Que viene ahí primero el white paper. Pero para ti, ¿qué podría representar Bitcoin de forma concreta? Sí, bueno, claro, ¿no? Satoshi Nakamoto dice que es peer-to-peer electronic cash, dinero electrónico de persona a persona. Y sí, digamos, creo que en su concepto más fundamental, Bitcoin es una base de datos, ¿no? Es una base de datos que tiene ciertas características muy únicas y que lo hacen revolucionario. Ojo, Bitcoin no es el primer intento. Bitcoin es el resultado de décadas de experimentos en las áreas de las ciencias computacionales, la criptografía, las matemáticas, para buscar crear una moneda que no dependa de un estado, de un banco central, para su emisión y su validación. Bitcoin es así como, ¿sabes? El pináculo me encanta esa palabra, de todos esos experimentos, todas estas décadas, ¿no? Y en ese sentido, es una base de datos que tiene estas características, que es global, como el Internet, es distribuida, toda la información se encuentra distribuida alrededor de la red, de esta base, porque es una red que también está descentralizada, o sea que toda la información se encuentra distribuida alrededor del mundo. Y aquí un buen ejemplo que tal vez tú que nos estás viendo ya has utilizado es Torrent. Si alguna vez descargaste una película o una canción de Torrent, lo descargaste desde una base de datos que está distribuida alrededor del mundo, está descentralizada. El FBI ha intentado N cantidad de veces tumbar torrents y tumbar The Pirate Bay, pero no lo han logrado porque está distribuida alrededor del mundo, no está en un solo servidor central. Esa película que tú estás descargando no está en un servidor, está distribuida en miles de nodos que tienen un pedacito de esa película y tú descargas ese pedacito. En ese sentido, Bitcoin es una base de datos que está distribuida alrededor del mundo y por esa forma, debido a eso, no la puedes apagar. No puedes apagar Bitcoin. Otra característica que tiene esta base de datos es que es resistente a la censura. Antes es permissionless. No hay que pedir permiso para utilizarla. Cualquier persona con acceso a Internet y un teléfono inteligente básico puede comenzar a utilizarlo, comenzar a abrir una cartera y recibir Bitcoin de cualquier lugar del mundo. Y es resistente a la censura. Está diseñado de tal forma que una vez que tú comienzas a utilizarlo, nadie puede detenerte de utilizarlo. Y nadie puede censurar el hecho de que tú recibas o envíes Bitcoin. Otra característica que tiene esta base de datos es que es pública y de código abierto. Toda la información de esta base de datos se encuentra disponible en Internet para que cualquier persona la pueda ver, la pueda investigar, la pueda auditar o la pueda cambiar incluso. Y estas características, hay más, pero me quedo con estas. Bueno, no, una característica más de esta base de datos. Es una base de datos que para tú poder modificarla, tienes que demostrar una prueba de trabajo. Tienes que demostrar una inversión en poder computacional, o sea, literalmente en energía eléctrica, acceso a Internet y computadoras prendidas, para tú poder, ¿sabes? Como, es que no voy a decir influir, porque también puedes influir no teniendo una prueba de trabajo, pero esa cualidad de la prueba de trabajo es lo que asegura la red. Entonces es una base de datos que desde ese punto de vista es muy única. Y eso es un poco así definir. Es que, a ver, no es una definición, pues es una base de datos, ¿no? Pero tiene todas esas características. Es muy único desde ese punto de vista. Sí, una base de datos que es el resultado, que, como decías, de décadas de investigación, de muchos papers diferentes que están ahí citados en el white paper. Y como dices, ¿no? Que no fue el primer experimento, pero fue el primero que realmente está funcionando. Ya van 15 años, ¿no?
de funcionamiento continuo. Entonces, pues algo bueno tiene y algo bueno está logrando y mucho impacto puede llegar a tener, ¿no? Mucho más del que ya empieza a tener. Pero bueno, nos quedó bastante claro toda esta parte de Bitcoin, muchas características compartes que la gente podría encontrar en su white paper de forma mucho más técnica y que probablemente no le entiendan en primera instancia. Pero en la realidad es bueno, ¿no? Este tipo de espacios para tratar de digerir un poco la información, que luego puede llegar a ser muy técnica si lo ves desde las fuentes oficiales, por así decirlo. Y mi estimado Elian, creo que ya nos quedó claro que es Bitcoin. Ojo, aquí no más pero justamente está surgiendo una nueva tendencia. Quería mencionar algo porque mencionaste el white paper. Yo he leído el white paper ya, no sé, tal vez unas 10 veces, porque me gusta y como que, sabes, es como documento fundacional de toda esta industria, ¿no? Y hay partes que no entiendo. Claro. No tengo idea. Sí. Y ya no me preocupa. Creo que al principio sí decía, no, pero es que ¿por qué no entiendo? Tengo que entender. Hoy digo, no, ya, tranquilo, güey. A ver, hay cosas que no vas a entender y está bien. Hay cosas que, a ver, todos utilizamos WhatsApp todos los días, a todas horas. Y estoy seguro que nadie de los que vamos a ver este podcast tiene exactamente idea de qué está pasando cuando envías un mensaje y cómo es que le llega a otra persona en algún otro lugar. Yo no estoy seguro de qué pasa. Claro. Pero funciona. Entonces, claro. Ese es un poco lo que me llevo de esta idea, ¿no? Del white paper y lo técnico que es y lo complejo que puede llegar a ser Bitcoin. Porque, ojo, Bitcoin puede llegar a ser tan complejo, tan complejo, pero no importa, porque funciona. Entonces, nada, quería mencionar eso, que es algo que pasa, ¿no? Sí, entiende de qué forma puedes sacar provecho y date, ¿no? Es como el ejemplo hay ejemplos en nuestro día a día que pasa eso. O sea, tú le confías tu vida a un avión, no necesariamente entiendes cómo funciona la turbina o el motor de un avión, pero pues ahí está. Dinámica de flujos, de Ciudad de México a Cancún. Exacto, ya está, ¿no? Sí, con que funcione y la gente vea ese funcionamiento superficial, debe ser más que suficiente. Ok, ya nos explicaste un poco de Bitcoin en términos generales y justamente está surgiendo una nueva tendencia sobre Bitcoin que pues, yo veo polémica, ¿no? Muchos no le ven futuro o no la consideran necesaria y muchos otros pues, realmente le ven bastante potencial. Y estoy hablando justamente de ordinals, Bitcoin ordinals. Entonces, me gustaría si pudieras explicar igual de forma digerible qué son o qué es Bitcoin ordinals. Claro que sí. Entonces, esto es muy emocionante. Yo estoy uber hypeado con los ordinals porque es algo muy nuevo. Que no es el primer intento, pero es algo muy nuevo. Entonces, creo que hay como dos conceptos ahí. Entonces, un concepto es el de un token fungibles y token no fungibles, ¿no? Entonces, un token fungible es Bitcoin. Si tú tienes un Bitcoin y yo tengo un Bitcoin y los intercambiamos, todo bien. Cada quien sigue teniendo un Bitcoin, ¿no? Esa es la idea de un token fungible. Ethereum. Tú tienes un Ether, yo tengo un Ether y los intercambiamos, cada quien tiene un Ether. La idea de un token no fungible es esta idea de que algo en el mundo digital es único. Único, no divisible, no intercambiable. Porque solo existe una unidad, ¿no? Es único. En el mundo físico, eso sería la Mona Lisa, por ejemplo. La Mona Lisa es no fungible porque solo hay una Mona Lisa, no la puedes subdividir, no la puedes intercambiar. Entonces, en el mundo digital, desde hace, y ojo, aquí voy a hacer rápidamente un poco de historias de los NFTs. Hace 30 años, a un sujeto llamado Hal Finney, que fue la primera persona que recibió una transacción directamente de Satoshi Nakamoto, un criptógrafo, él ya falleció, muy involucrado en el desarrollo de Bitcoin, se le ocurrió que en el futuro la criptografía y las funciones básicas de la criptografía iban a permitir que existieran tarjetas criptográficas intercambiables. Y así está, tal cual en un post de Hal Finney. O arte criptográfico. Y la idea es que en el mundo digital iba a haber este arte digital que iba a ser único gracias a estas propiedades de la criptografía. Con Bitcoin nace, digamos, este primer token fungible llamado Bitcoin y nace la idea entre varios de los personas que estaban alrededor del desarrollo de Bitcoin de cómo poder crear tokens no fungibles utilizando Bitcoin como un base layer, como una base, ¿no? A la cual están anclados estos tokens no fungibles. Estos tokens no fungibles podría ser arte, pero también podría ser títulos de propiedad, acciones, podría ser cualquier tipo de información que tuviera que fuera sensible desde el punto de vista de una fecha y una hora, ¿no? Y es a lo que se conoce como un timestamp, una estampa de tiempo.
Uno de estas personas fue Vitalik Buterin. Vitalik Buterin trabajó en un proyecto en ese entonces que se llamaba Monedas Coloreadas o Bitcoin 2.0, que era esta idea de cómo poder crear tokens encima de la cadena de bloques de Bitcoin. Pero, y bueno, hubo, más bien, hubo varios experimentos a lo largo de 2014, 15, para crear esto. Uno de esos experimentos fue Counterparty. De hecho, antes de Counterparty fue Namecoin. Namecoin era un fork de Bitcoin, una copia de Bitcoin, en donde se podían crear estos tokens no fungibles. Después está Counterparty, que de igual forma, y ellos hicieron algo muy interesante, quemaron 2,140 Bitcoins, los quemaron, así los destruyeron, o más bien los enviaron a una dirección de la cual ya nadie podía tener el control, y con esto crearon un token que es XCP. Y con esto crearon el X-Chain. Entonces, esto digamos que es una red paralela, pero que está anclada a la información que sucede en Bitcoin. Y con esto empezaron a crear tokens. Y hay varias colecciones de back 2016, como Spell of Genesis, como los Rare Pepes, como Trading Cards, que son colecciones de tokens que se crearon en estas redes que estaban ancladas a Bitcoin. Y esa es un poco historia, ¿no? En algún momento como que se da los desarrolladores con el nacimiento de Ethereum y las cualidades un poco más, voy a decir, dinámicas de Ethereum o de flexibles de Ethereum para poder crear cosas. Y pues nada, ahí se mueve todo el desarrollo de Ethereum y comienzan a crearse un montón de cosas. Están los CryptoKitties, los CryptoPunks, pues ahí está todo ese crecimiento, ¿no? Entonces en Bitcoin como que lo único que quedó desde entonces fueron este protocolo XCP, que es Counterparty, en donde ahí la comunidad de los Pepes, de los Rare Pepes floreció y hay son años de arte en Counterparty de Rare Pepes. Pero no avanzó más. ¿Y esto por qué sucede? Porque Bitcoin tiene estas características que lo hacen muy rígido, ¿no? Y entonces, bueno, long story short, hace unos meses un güey llamado Casey Rodarmore, que pues es desarrollador, creó este protocolo mediante el cual puedes, digamos, marcar un Satoshi, que es la unidad más pequeña de un Bitcoin. Un Bitcoin tiene 100 millones de Satoshis. Puedes, digamos, estampar uno de estos Satoshis, que es como el centavo de un Bitcoin, y ponerle una marca. Y con esta marca puedes crear una especie de artefacto digital, que es un poco la idea que viene desde entonces, ¿no? ¿Cómo podemos crear otras cosas encima de la cadena de bloques de Bitcoin? Ahora, el avance interesante es que esta información se almacena dentro de los bloques de Bitcoin. O sea, que es información que queda almacenada dentro de Bitcoin. Y esto abrió la puerta para muchas aplicaciones, entre ellas la primera, digamos, la que hemos visto que ha sido el catalizador en el uso de esta nueva tecnología, pues son los memes y es el arte, ¿no? Digamos, a partir de imágenes que se guardan dentro de los bloques de Bitcoin y se, digamos, ligan a uno de estos satoshis, de tal forma que estos satoshis se vuelven una representación de estas imágenes que quedan guardadas dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. Entonces, eso es un poco a grandes rasgos. Lo interesante ha sido ver que en los últimos 2 meses el uso ha explotado, ¿no? Y personas están comenzando a explorar, bueno, ¿y qué podemos hacer qué más podemos hacer con esta nueva tecnología? El debate de si es bueno o es malo va alrededor de que una de las, digamos que para mantener e incrementar la descentralización de Bitcoin, que permite que sea una red segura, tenemos que hacer que sea fácil montar nodos. ¿Y qué es un nodo de Bitcoin? Básicamente es tener una copia de todas las transacciones que han sucedido en la red de Bitcoin, en la historia, en los últimos 14 años, en una pequeña computadora, en tu casa, ¿no? Entonces, entre más personas tienen un nodo, más copias hay de la red. Y más difícil es apagarla, porque entre más personas tienen una copia, más se propaga la información de esta red. El problema es que si comenzamos a almacenar información que no solamente son transacciones de Bitcoin, sino también es información como puede ser una imagen, como puede ser cualquier cosa, texto, un programa. Hubo alguien que inscribió dentro de un bloque de Bitcoin un pequeño juego de Doom. ¿Se acuerdan de ese juego de Doom? Pues alguien metió el jueguito ahí dentro. Puedes jugarlo y está dentro del bloque de Bitcoin.
El problema es que si comenzamos a llenar los bloques, cada vez va a ser más costoso y difícil que cualquier persona pueda tener uno. Hoy, para tener un nodo, más o menos te vas a gastar $300. $150 de un Raspberry Pi, que es una pequeña computadora multipropósito, y otros $150 entre un disco duro, cables, en fin, más o menos, 250, $300. Actualmente, esa copia de todas las transacciones de Bitcoin es de alrededor de 550, 600 gigas. Si el problema que ven, y es la razón de este debate, es que si comenzamos a hacer cada vez más grande esa copia, digamos, vamos a necesitar más discos duros. Hoy son 500 gigas. Si de repente en unos años llega a 3 terabytes, va a ser más costoso y difícil para cualquier persona que pueda poner un nodo. Y de ahí viene un poco el debate, ¿no? Al final del día, lo interesante es ver que Bitcoin es una red que es permissionless, como mencionaba hace rato. Cualquier persona puede usarla como quiera. Entonces, pues este es el resultado. Un desarrollador puede crear un nuevo protocolo y si las personas comienzan a utilizarlo, no hay forma de detenerlo. Creo que lo interesante es que esto está desencadenando nuevos desarrollos tecnológicos alrededor de Bitcoin y eso es muy positivo. Vamos a ver las consecuencias que pueda haber hacia el futuro, positivas y negativas de esto, pero sin duda es un espacio que está creciendo y que creo que aún dentro del espacio cripto sigue siendo muy under, ¿no? Pocas personas saben qué está pasando y lo rápido que está avanzando. Entonces, sin duda es un espacio que hay que prestarle atención. Pues está bastante interesante eso que comentas y pues que al final abre pues muchas posibilidades para Bitcoin, que se haya caracterizado por ser una blockchain pues muy poco flexible, hasta por lo menos hace no mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso está interesante. Solamente me quedó una duda, mi estimado Elian. O sea, por ejemplo, hay un límite en el sentido de cuántas imágenes puedo inscribir por Satoshi. O sea, ¿es una imagen por Satoshi o pueden ser 10 millones de imágenes en un solo Satoshi? No, es una imagen por Satoshi y hay un límite también al tamaño de esa imagen, de esa información. El máximo, la capacidad máxima de un bloque es de 4 megabytes. Pero el costo de lo que tú inscribes, de esa información es proporcional al tamaño de la información. Entonces, entre más grande es tu archivo, más costoso es. Como ejemplo, una inscripción de 15 kilobytes cuesta alrededor de $5. Entonces, entre más grande es la imagen, más costoso es inscribir porque más espacio dentro del bloque estás queriendo utilizar. Y cada imagen va ligada a un Satoshi. Entonces, hay varios temas técnicos que igual no me quiero meter porque son como complicados y yo también estoy como aprendiéndolos, pero sí es algo que las personas pueden decidir utilizar o no. Entonces, por ejemplo, tú a la hora de descargar un nodo de Bitcoin, claro, puedes decidir si quieres tener toda esa información que se está inscribiendo dentro de los bloques o no. Entonces, ahí hay una cuestión interesante de cómo las personas lo van a utilizar. Hacia el futuro va a haber personas que tal vez decidan no utilizarlo, porque ven que más bien es algo que no quieren tener. Porque hay algo interesante, ¿no? Si alguien decide, y esto lo voy a poner en el caso más extremo, si alguien decide subir pornografía infantil en un ordinal, que ojo, nadie lo puede detener, y tú descargas todas esas imágenes, estás descargando porno infantil en tu disco duro, ¿no? Es un tema heavy. O sea, cuando lo piensas, es como fuck, ¿no? Pero bueno, pues así es la tecnología, no es ni buena ni mala, el Internet solo es, ¿no? Entonces, nada, es un debate interesante y creo que la parte que más me llama la atención, y esto es un comentario de Casey Rodarmor, el desarrollador de los ordinals, es que esto transforma Bitcoin de una plataforma financiera a una plataforma de expresión, de creación, de publicación de contenido, de creación, ¿sabes? A publishing platform. Y las plataformas de publicación están protegidas por la primera enmienda en los Estados Unidos, porque se convierte en un tema de libre expresión. Entonces,
es interesante porque añade una nueva dimensión a lo que significa Bitcoin. Ya no solamente son transacciones financieras, también ya hay una función de publicar información. Y la otra que también es interesante, y esto lo dice mismo Casey Rodarmore, se vuelve en una forma de almacenamiento de información que puede ser sensible. Y él lo que dice es que tú podrías guardar información en este bloque y acceder a esta información desde cualquier lugar del mundo, de forma permissionless, resistente a la censura, solo necesitando saber en dónde se encuentra. Entonces eso añade funciones que no nos imaginábamos. Ya el siguiente paso y lo que está sucediendo, que ha sucedido en la última semana, es que se están creando tokens fungibles dentro como ordinals. Entonces se ha creado una cosa que se llama el BRC20, haciendo un poco analogía al RC20, okay, que permitiría crear tokens fungibles que están, digamos, almacenados como ordinals, como inscripciones dentro de los bloques. Y eso abre un montón de posibilidades. Entonces creo que está avanzando muy rápidamente. Aún falta muchísimo, falta mucha infraestructura. Con la colección que te platicaba de los Inscribed Satoshis, es un tema, ¿no? O sea, no está fácil hacer lo que en OpenSea con Ethereum haces en 5 minutos. Acá nos toma días. Porque también yo luego no sé, o sea, en fin, hay todavía mucha infraestructura que construir. Sí, bueno, al final está en pañales, ¿no? Esta nueva tendencia, ¿no? Entonces, pues va a tomar su tiempo, pero pues lo importante es que se van solidificando, ¿no? Los pasos. Por lo que me platicas, pues sí, abre un panorama de posibilidades de lo que se puede hacer en esta red, apalancándose de sus virtudes o bondades, ¿no? Como su gran seguridad, que es una red pues ya muy robusta, una red que pues cada vez se vuelve más difícil de parar, censurar, clausurar o demás. Entonces, pues, como lo dices, ¿no? O sea, en términos de resguardar información, pues información que pueda realmente ser valiosa para alguien, pues ahí tiene una alternativa bastante segura y que pues y que es inmutable como tal, ¿no? O sea, no van a poder borrarla o manipular la base de datos como si podrían hacerlo en una alternativa más tradicional, si así le podríamos llamar como tal. Y por ejemplo, de todo lo que nos has platicado de Bitcoin Ordinals, casos de uso, ventajas y demás, si tú te pudieras quedar con un par de cosas o con una sola cosa, ¿qué es lo que más valoras de Bitcoin? O sea, ¿tú qué crees que es lo que realmente más le aporta esta tecnología al grosso de la población? Porque ya sabemos que nos puede aportar de muchas formas, ¿no? Esa es la realidad. Pero si tú te tuvieras que quedar con una, ¿cuál podrías decir que sea? Bien interesante. Y creo que la principal cosa o resultado o, ¿sabes?, consecuencia de entender Bitcoin es que te lleva a cuestionar el dinero. Te lleva a preguntarte qué es el dinero. Que es algo que nunca nos preguntamos. Es algo que solamente te preguntas el día en que el dinero deja de funcionar. Que es el caso de Venezuela, el caso de Argentina, el caso de decenas de países en el mundo en donde un día el dinero dejó de funcionar. Y la gente se preguntó, bueno, ¿y qué es el dinero? ¿Qué es esta cosa que uso todos los días por la cual intercambio mi tiempo y mi esfuerzo para poder vivir, ¿no? Y creo que esa es la principal consecuencia de adentrarse en Bitcoin, que te lleva a cuestionarte cosas que nunca nos cuestionamos. Y menos si vivimos en lugares donde el dinero funciona medianamente bien. Pero, pues nada, creo que esa es la parte como más profunda, ¿no? Y es como adentrarse en ese rabbit hole. Y la otra creo que es entender que hay un montón de casos de uso. Como que muchas personas solo lo ven ven Bitcoin y en general las criptomonedas como un vehículo especulativo, que sin duda puedes especular, sin duda, pero es mucho más, ¿no? Creo que el espacio de NFTs ha abierto como la posibilidad a que visiones mucho más creativas entren en juego, más allá de la especulación de los mercados, ¿sabes? Estos temas más técnicos tal vez. Y bueno, ahora en Bitcoin, pues como el despertar de esas nuevas tecnologías en Bitcoin, no sé, son cosas que me llevo, ¿no? Y la otra es la gente que conoces. O sea, creo que la gente que conoces en este espacio, todos tenemos una apertura a colaborar que en pocas industrias encuentras, porque de cierta forma sabemos que todos estamos en el mismo barco y todos estamos un poco avanzando en la misma dirección, que es la adopción masiva. Entonces, sin duda, los amigos
que he hecho en el camino y que tú que estás viendo este podcast o escuchando este podcast vas a hacer en el camino, eso es una joya, güey. Eso no tiene precio, güey. Sí, tocas algo súper importante, güey. Yo me siento identificado con lo que dices. Yo nunca había cuestionado qué era el dinero, qué le da valor, por qué debería confiar en ese instrumento hasta que justamente empecé a entender Bitcoin, ¿no? Y pues justamente entender Bitcoin es de cierto modo entender todas las desventajas que tiene el sistema monetario en el que nos regimos y que eventualmente colapsa sobre todo en mercados pues más débiles como los que comentabas, Venezuela, Argentina, esta Turquía y más, ¿no? Al final también te da un sentido de libertad financieramente hablando, ¿no? Que pues, antes era imposible imaginárselo, ¿no? En muchos aspectos, libertad de transacciones, libertad de resguardar tu dinero y que no vaya a haber una corrida bancaria como estamos grabando ahorita el 16 de marzo, pues como hubo la semana pasada con Silicon Valley Bank. Al final yo también valoro mucho ese tema de libertad que te da en muchos aspectos, ¿no? Y el tema de los amigos y la comunidad, pues sí, muy fuerte, más que prácticamente en cualquier otra industria en la que yo he tenido acercamiento por lo menos, ¿no? Eso no lo tengo dudas y pues un gustazo igual, ¿no? Al final yo te conocí pues de ese modo, de una forma pues que pues fue bastante amigable, bastante sencilla y que pues luego en otras industrias o sectores pues puede ser un poco más rígido, por así decirlo, esa clase de acercamientos. Y por ejemplo, mi buen Elian, ahorita entrando aquí a la parte final de esto, tú ya hablaste de toda tu trayectoria, experiencia, ya hablaste un poco de Bitcoin Ordinals, cómo esto puede impactar. Al final, pues nos queda claro que pues eres una persona con mucho enriquecimiento, ¿no? En Web3. Y justamente la pregunta es, ¿cómo todo ese enriquecimiento tú lo buscas materializar? Me refiero a ¿cómo te gustaría lograr tu respectivo impacto en esta industria? ¿Haciendo qué o alcanzando qué objetivo? Básicamente va por ahí. Uf, qué pregunta tan profunda, güey. No, mira, creo que... Aquí dipeando un poco. Sí, no, no, es ya, deja pienso. No, creo que al final un poco... Porque justo, fíjate que este año, pensando en este camino de decir, bueno, quiero hacer contenido contenido más en serio y enfocarme más a justo esto, a compartir la experiencia que he tenido, pensaba alrededor de eso, ¿no? ¿Cuál es mi misión? O sea, si tengo una misión, ¿cuál es? ¿No? Y la verdad es que no lo tengo claro, pero en este camino o en esta industria, pues tal vez mi misión ha sido esa, ¿no? Como compartir mi experiencia y ayudar a que otras personas puedan como entender cosas que yo sé que a mí me costaron trabajo, ¿no? Por ejemplo, la palabra fungibilidad, güey. Puta, ¿cómo me costó entender fungibilidad? Hasta que le agarré la onda, ¿no? Y hoy ya sé explicarlo de una forma re sencilla y las personas es como, no mames, fungibilidad. Entonces, me gustaría pensar que esa es como mi misión, ¿no? Y pues justo creo que el camino este año es eso, o sea, como enfocarme a crear más contenido y compartir más y a inspirar a que más personas entiendan la industria, entiendan el espacio, entiendan cómo pueden explorarlo. Y nada, creo que ese es un poco el camino para este año. Al final, cada año que pasa me convence más de que este es el futuro y de que dentro de 100 años, cuando alguien lea que hace 100 años en el mundo habían 192 monedas, pues se va a cagar de risa, ¿no? Y va a ser porque en ese futuro solo va a haber una o porque va a haber 1,000,000. Esa es la cosa. O sea, va a haber una o 1,000,000, no sabemos. Pero nada, creo que la otra es también que es un espacio que me forza como a estar muy, ¿sabes? Como en lo último que está pasando y eso me encanta. Y sí, creo que esta misión de onboardear, ¿no? ¿Sabes? Como de ayudar a que más personas puedan como ver los beneficios y los riesgos también, porque claro que hay riesgos. Entonces, creo que compartir esa experiencia es re valioso. Está interesante y coincido completamente con lo que dices. Y por ejemplo, una vez que identificas que pues quieres ayudar a onboardear más gente de este ecosistema, ¿tú qué consideras? ¿Qué puntos de fricción crees que se deben eliminar para justamente lograr esta adopción que cada vez se acerque más a lo masivo, ¿no? Porque al final de cuentas, yo te puedo decir, de mi círculo cercano, ya todos, absolutamente todos han escuchado la palabra Bitcoin o blockchain en sus vidas, pero nadie lo entiende y muchos se limitan a tratar de entenderlo porque se quedan con esa idea de lo que ha pasado el último año.
quebró FTX y los fondos de sus usuarios se perdieron, el precio de las criptos no ha dejado de caer, como que le dan más atención o más foco a lo malo y pues dejan de lado pues todas las bondades o ventajas que esto puede haber. Entonces, ¿tú qué consideras que se necesite para que justamente cada vez más gente se vaya bordeando a este ecosistema? Sí, no, y eso que dices es real. O sea, pues sí, tengo conocidos que igual y en la euforia del mercado, pues entraron con mucho más de lo que debieron haber entrado y pues se queman, ¿no? Y se llevan una mala experiencia. Y creo que es importante como tomarse su tiempo y tener una mente un poco fría desde ese punto de vista y quitarse esta idea de que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Porque todos en algún momento que estuvimos en cripto pensamos eso. Todos, ¿no? Y hay esta frase que me gusta que dice que todos llegamos por las ganancias y nos quedamos por la revolución. Entonces, creo que hay que tener como esa mente fría. Y ya algo mucho más como práctico, ¿no? Es que hagan dollar cost average. Sabes que si tienen 100,000 pesos, no compren 100,000 pesos de cripto. No, compren 2,000 y cada semana compren 1,000 o 2,000 o no sé, pero que dollar cost average, que es básicamente comprar al precio promedio a lo largo del tiempo, quiere decir que si tú tienes, digamos, 12,000 pesos, en lugar de comprar 12,000 pesos hoy, vas a comprar 1,000 pesos cada mes a lo largo de 12 meses. Entonces, a lo largo de 12 meses, tú habrás comprado al precio promedio. ¿Por qué esto es bueno? Una, porque reduces el riesgo que potencialmente tiene la volatilidad. En ambos sentidos, pero lo reduces. Reduces el riesgo, también reduces la recompensa, pero está bien porque reduces el riesgo. Y la otra es porque te da tiempo a investigar. Porque si tú dices, cada primer domingo del mes voy a comprar un poquito de Bitcoin, pues tienes un mes para investigar un poquito. Y como que, durante ese mes, igual escuchas este podcast y abres tu cuenta de Twitter y nos empiezas a seguir y ves que compartimos no sé qué y, ya me toca volver otra vez comprar Bitcoin. Entonces, de esa forma te das un espacio suficiente para poder entender qué diablos estoy haciendo. Porque, ojo, yo la primera vez que iba a comprar Bitcoin, no compré Bitcoin porque no entendía nada. Y estaba a punto de dar el tecladazo así de, ya voy a comprar. Y no lo hice porque no entendía. No sabía qué estaba pasando. Entonces, pues sí, ese es el camino, ¿no? Como reducir el riesgo, porque claro que hay riesgo, es el mercado más volátil del planeta. Entonces, pues sí, y te digo, quitarse esa idea de que me voy a hacer rico de la noche a la mañana. No, hay que chingarle. Pues eso en cualquier lugar. Lo que sí, ojo, es que pues, chingarle en esta industria viene con potenciales beneficios muy grandes, porque es una industria naciente. Es una industria en donde sí los riesgos son altos, pero también las potenciales recompensas de estar en el mercado, ¿no? Y aquí otra frase que me gusta mucho, que suena mejor en inglés, dice, "It's not about timing the market, it's about the time you spend on the market." No se trata de atinarle al mercado, de atinarle a cuándo comprar y a cuándo vender. Se trata de estar en el mercado, de pasar tiempo en el mercado, ¿no? Entonces, creo que esa es la visión que hay que tener para adentrarse, ¿no? Y claro, una vez que uno se adentra se da cuenta que hay así infinidad de nichos y áreas y la gente más creativa se va a NFTs y la gente más técnica, más financiera se va a DeFi y la gente más privada se va a los privacy coins y, en fin, hay un universo ahí dentro, ¿no? Está bastante interesante eso que dices. Y sí, justamente eso de timing, de market, pues yo creo que va un poco acompañado de la inexperiencia, ¿no? Yo creo que todos cuando empezamos, lo que más te preocupaba era así, tratar de encontrar Bitcoin en el precio más bajo posible para ya venderlo unas semanas después y como dices, entramos por las ganancias, pero una vez que le entiendes, pues realmente el precio y el ruido del corto plazo, pues ya no te debería hacer ni cosquillas, ¿no? Por lo menos ese es mi caso. Yo ya no me preocupo tanto por cómo me Bitcoin hoy, a diferencia de cómo lo hacía en el inicio, pero pues sí realmente te enfocas en los desarrollos que están habiendo en este ecosistema, ¿no? Un ejemplo puede ser los ordinals, otro ejemplo puede ser esta actualización nueva de Ethereum, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero es que ya te va a permitir pues manejar tus wallets de una forma más amigable. La de todos esos desarrollos. ERC 4337. Exacto. Eso te pone la cabeza, ¿no? Y justo no te estás preocupando por tratar de comprar Ether a la de ya, mejor primero entiende realmente esa actualización que realmente
te trae cosas bien chingonas, ¿no? Y que una vez que lo entiendes, ok, ya puedes tomar esa decisión con mucha más calma, ¿no? Entonces, pues sí, coincido con eso. Y pues mi buen Elian, nada más así de pregunta final. Este podcast viene gente pues con muchos perfiles, obviamente todos dentro del ecosistema blockchain, pero pues diferentes perfiles, ¿no? Tu Bitcoin, Ananá estuvo de NFTs, estuvo Andrea de Avalabs, muchos perfiles, ¿no? Entonces cada uno pues tiene sus propias, sus puntos de vista de lo que más valora de todo el ecosistema. Y justamente es donde aquí te pregunto, o sea, ¿a ti qué es lo que más te gusta del entorno blockchain? Ya no solo Bitcoin. Y si es Bitcoin, vuelvo a decir, no pasa nada. Creo que no nos sorprendería, ¿no? A todos los que escuchamos el podcast, si vuelves a decir Bitcoin, nos queda claro que es un tema que te apasiona. Pero si te puedes quedar con una cosa, ¿qué es lo que más te gusta del entorno blockchain en general? Esto va a sonar súper cursi, pero neta, los amigos que he hecho en el camino, güey. Va, güey, no mames. Porque, okay. O sea, lo pienso, el año pasado fue duro, banda. A mí el año pasado me pegó de todas las formas, güey. O sea, financieramente, emocionalmente, güey. O sea, qué pedo. Y no sabes cómo encontrarme con todos los amigos que he hecho. Es como, y ver que todos estábamos igual, así, puta, de decir, güey, qué pedo con este año está. ¿Qué más va a pasar, güey? ¿Qué más vaya así implosionar ahora? Güey, qué fuerza da eso, ¿sabes? Como esta red que hemos creado. Sin duda es impresionante. Y de ahí ya me voy un poco a lo más como técnico o no sé. Pues claro, Bitcoin para mí es fundamental, es el Big Bang, es el inicio, es el fin. Y sin embargo creo que es un espacio que tiene mucho que ofrecer para muchas personas desde muchos puntos de vista. Me gusta ver otros ecosistemas cómo florecen, ¿no? Y cómo gente los usa, ¿no? Y redes que me gustan mucho, pues por ahí está Ethereum, cosas, bueno, claro, está Decred, que me encanta por todo lo que aprendí con ellos, está Monero, que es súper enfocado a la privacidad, que va a haber un evento de privacidad en la Ciudad de México, 6-7 de mayo, sobre Monero, por si están por allá. Okay. ¿Y qué otras redes? Tesos, por ejemplo, ¿no? Que es una red que, pues, como moneda diría, pero hay un montón de artistas trabajando en Tesos. Entonces, justo ayer compré Tesos para comprar arte en Tesos. El espacio de NFT sin duda es súper rico. Creo que algo que me encanta y que es como llevar todo eso que está pasando en este mundo digital a la realidad son los meetups, ¿no? La cantidad de meetups que hay en la Ciudad de México, la cantidad de comunidades locales que han florecido en otras ciudades de México, como en Monterrey, como en Tijuana, como en Guadalajara, Puebla, Querétaro. Entonces, ver cómo comienzan a florecer, ¿sabes? Como todos estos grupos de personas, todos pues con una visión muy, muy alineada, ¿no? Digo, ya sea que estés trabajando con Ethereum, con Bitcoin o con Polkadot, ¿no? Pues todos estamos enfocándonos a una dirección muy similar, que es la adopción masiva. Y nada, creo que eso es lo que más me llevo de este espacio, como saber que hay mucha incertidumbre porque no sabemos a dónde vamos. No sabemos cuáles son los ataques o retos que va a haber hacia el frente y lo que está pasando en Estados Unidos desde el punto de vista regulatorio con todos los ataques a la industria cripto que ya hoy un senador dijo públicamente la crisis bancaria que está pasando en Estados Unidos está siendo cooptada por la administración Biden para un ataque a digamos, la industria cripto, ¿no? Entonces está sucediendo eso. Y vamos a ver qué más sucede. Vamos a ver qué nuevos países adoptan Bitcoin. Vamos a ver cuando los países se den cuenta que minar es una actividad de seguridad nacional, güey. O sea, en fin, vamos a ver muchas cosas hacia el futuro y eso me es súper emocionante, ¿sabes? Creo que es un punto muy interesante, ¿no? Al final este es un mundo con muchos sectores, subdivisiones, por así decirlo, NFTs, Bitcoin, Polkadot y demás. Y como decías, ¿no? Cada uno tiene su propio core, su objetivo de base, pero pues al final de cuentas todos buscan o se alinean con ciertos valores que van un poco con la descentralización, transparencia, restarle poder a ciertos órganos centrales. Y algo que dices me gustó bastante, pues no sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Yo también siempre lo defino con una ideología parecida, ¿no? Que estar en cripto es como estar cruzando la cuerda floja. Tú no sabes en qué momento va a salir mañana el regulador a decir está prohibida la minería en Nueva York, está prohibido Bitcoin como método de pago en este estado o en este país, o de plano lo adoptan como método de pagos efectivo en Brasil. Cosas buenas, cosas malas. Al fin de cuentas no hay un punto medio con esta industria, pero pues los que estamos acá, pues creo que estamos convencidos de que
si esto llega a tener éxito es por el bien de todos, ¿no? O sea, no es que te quieras ver beneficiado por ti porque puedes hacer dinero, porque puedes hacerte un nombre en esta industria. No, o sea, al final de cuentas, si esto tiene éxito, realmente le va a favorecer a muchos usuarios. Llámese en temas de dinero con Bitcoin, llámese en temas de Internet con Ethereum, llámese en muchos temas con diferentes proyectos que están buscando, pues, atacar diferentes necesidades por el bien del usuario, ¿no? Pero pues bueno, comentas cosas bien interesantes, mi buen Elian. Yo básicamente era lo que quería preguntarte. Estuvo bastante ameno platicar contigo. Ya a ver si en unos meses, el próximo año, no sabemos, pero pues una parte o dos, pues yo y tanto la audiencia como yo, pues encantados, ¿no? De tenerte de nuevo por acá. Pero pues muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si quieras decir algo último de despedida, dónde te puede encontrar la gente para que te puedan dar seguimiento y demás cosas. Claro que sí, no, pues muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Estuvo re buena la conversación. Ya estaremos compartiendo este podcast. Y sí, a mí me encuentran en todas las redes como @eliandecrypto. Y bueno, síganme para más información. Estoy como tratando de ser mucho más activo, entonces mucho más contenido pronto. Y la otra, bueno, pues sigan los proyectos en los que estoy como colaborando. Serious and Cool NFT, esta colección de 111 NFTs en la red de Polygon, únicos con Fervocard. También a Inscribed Satoshis, 333 artefactos digitales en la red de Bitcoin. Y bueno, ese proyecto es con el que estoy ahorita como muy metido y que me está ayudando a aprender como mucho, ¿no? Del tema de los ordinals. Y nada, pues muy atentos igual también a mis redes. En una de esas, como justo la idea es como compartir mucho más y que podamos como justo aprender de todo lo que está pasando, porque luego lo que me doy cuenta es que es bien difícil como keep up, ¿sabes? Con todo lo que sucede y es bien necesario como compartir con los otros para poder entender qué sucede en cada uno de los, pues sí, en donde están trabajando todos, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias por la invitación y síganme ahí en redes en @eliandecrypto y claro, nos escucharemos en una próxima edición de este podcast. Buenísimo, pues ahí espero que te lleguen ahí followers de este podcast, porque pues sin duda alguna tienes cosas muy interesantes que compartir y ya igual te estoy siguiendo en las otras que no te seguía. Pero pues bueno, muchas gracias por venir, Miguel, y pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Cuídense mucho y pues bueno, ya sin nada más que agregar, nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Crypto by Entorno Blockchain. Cuídense mucho.